Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más macabros, atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Y con este otra vez pequeño error en el intro, sean bienvenidos al episodio 123 de este podcast. Sí, el episodio 123, el penúltimo episodio de este mes de julio. Un episodio que seguramente algunos conocerán, algunos no, porque es un caso mexicano, pero es un caso que ya lleva 10 años que ocurrió y, como saben, es México, nunca se sabe qué pasó. ¿Pero por qué? México es uno de muchos países donde uno o varios crímenes quedan impunes o que simple y sencillamente, no hacen el máximo esfuerzo por resolverlos. Aquí tenemos el caso de lo de Cumbres, Polet, lo de los 43, muchos de esos casos que ya hemos hablado en Crímenes Atroces. Hoy les hablaré sobre un crimen que ya tiene 10 años y todavía no se sabe qué pasó. Este es el caso del multihomicidio de la colonia Narvarte. Un caso que para mí también fue muy intrigante porque la primera vez que lo escuché fue por un documental. Medio lo vi, no lo he visto, pero pues es un documental muy interesante que habla todo sobre este caso que involucra a alguien llamado Javier Duarte, un político del PRI de esos años, pero bueno, me estoy extendiendo. Vamos con el caso del día de hoy. Antes de hablar de los crímenes y de lo que pasó, conozcamos un poco de la localidad en donde ocurrió el crimen. Ay, perdón. La colonia Narvarte es un conjunto de 5 colonias oficialmente reconocidas: Piedad Narvarte, Atenor Salas, Narvarte Poniente, Narvarte Oriente y Vertiz Narvarte, ubicadas en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Junto con la colonia del Valle y la colonia Nápoles, forma un área con alta concentración de actividades económicas, comerciales y de servicios. Se caracteriza por sus anchas calles con áreas verdes y avenidas con amplios camellones. Predominan las casas de estilo Art Deco y neocolonial en un buen estado de conservación, junto con edificios de departamentos de estilo funcionalista. En los últimos años ha experimentado un auge inmobiliario con la construcción de edificios de departamentos de estilo minimalista, similar a lo que ocurre en la vecina colonia del Valle. Dentro de la colonia se encuentran algunos edificios emblemáticos como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hablando un poco de eso, este caso no solo debemos enfocarnos en la masacre y las investigaciones, sino también de las personas cuyas vidas fueron arrebatadas por algo que no sabemos hasta la fecha. Está primero el periodista y fotógrafo Rubén Manuel Espinosa Becerril, quien se sabe nació el 29 de noviembre de 1983 en la Ciudad de México. Pasa sus primeros años en el barrio de Tacubaya, donde comienza a tener contactos con las artes visuales al formar parte del colectivo CHS, fotógrafo y periodista autodidacta. Comenzó a trabajar en la Ciudad de México en la agencia de fotografía Eclipse Photo. Posteriormente se trasladó a la ciudad de Veracruz, donde trabajó para el Golfo Info. 2 años después se muda a la ciudad capital del estado de Veracruz, en donde prestaba sus servicios en diferentes medios de comunicación local y en los medios nacionales como Cuarto Oscuro y la revista Proceso. En el 2009 fue contratado como fotógrafo de Javier Duarte durante su campaña como candidato para gobernador por el PRI, y posteriormente lo hizo para Elizabeth Morales, alcaldesa de Jalapa. Por su postura crítica sobre la violencia contra los periodistas en ese estado, dejó de trabajar en ese sector.
Trabajando para la revista Proceso y Cuarto Oscuro, se especializó en movimientos sociales y comenzó a denunciar abierta y públicamente los crímenes contra periodistas, entre ellos el asesinato de su compañera en Proceso, Regina Martínez Pérez. Rubén adoptó un papel muy activo en la defensa del esclarecimiento de estos asesinatos y tomó numerosas imágenes comprometedoras para el poder del Estado. El 14 de septiembre del 2013, mientras documentaba un violento desalojo de maestros y alumnos de la Universidad Veracruzana, Rubén y otros compañeros de profesión fueron agredidos por las fuerzas de seguridad del Estado y se les obligó, sin éxito, a eliminar las imágenes de sus equipos digitales. De su autoría fue una fotografía del gobernador Javier Duarte, aparecida en la portada de la edición 1946 de la revista Procesa, editada el 15 de febrero del 2014, que molestó especialmente al gobernador por su mirada rencorosa y desafiante. 2 años después de que Javier Duarte inició su gobierno, sumaban 9 periodistas asesinados y 2 secuestrados, incluida Regina Martínez de la revista Proceso, que realizaba una investigación sobre los supuestos nexos entre funcionarios públicos y el narcotráfico. En respuesta a ello, el gobierno del estado anunció una comisión para investigar el crimen y su posible relación con las publicaciones del periodista, cosa que no pasó. La Asociación Internacional Reporteros Sin Frontera calificó a Veracruz como uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo. Una afirmación reiterada por otros periodistas también secuestrados y asesinados en el estado, como Gregorio Jiménez de la Cruz. Esta misma asociación es la que dictaminó que también México es el país donde más periodistas se asesinan. Duarte propuso al Congreso, Duarte propuso al Congreso Estatal la creación de una comisión de protección a periodistas para atender y proteger la integridad de los periodistas, así como promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, misma que fue aprobada por unanimidad en sesión extraordinaria el 5 de julio del 2012. Póngale un pin a Javier Duarte porque él es mencionado en esta historia. La otra víctima conocida de este caso fue la antropóloga social, activista y defensora de los derechos humanos, Nadia Dominique Vera Pérez, quien se sabe nació el 8 de febrero de 1983. Nadia estudió antropología social y empezó a estudiar estos estudios en la Universidad Autónoma de Chiapas, en su tierra natal, y los terminó en la Universidad Veracruzana, en Jalapa. Fue miembro de la Asamblea Estudiantil de Jalapa, Veracruz, y del movimiento universitario de protesta Yo Soy 132, que fue el grupo que más protestó durante la candidatura y toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto. Nadia era productora del Festival Internacional 4x4 y trabajaba como productora cultural. Como activista organizó en 2012 una protesta contra la alza al transporte público y participó en una toma simbólica del Palacio Municipal de Jalapa. En 2013 participó en más de protestas contra el gobierno de Javier Duarte y fue agredida y detenida por la policía en varias ocasiones. Y esto se sabe de Nadia. Las otras víctimas de este crimen fueron la modelo Mael Virginia Martin, la maquilladora Yesenia Quiroz, sin relación aparente conmigo, y la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete. Ahora hablemos del crimen y las investigaciones, entre comillas, de las autoridades mexicanas, porque saben, México. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el asesinato ocurrió el viernes 31 de julio del 2015 en un departamento del edificio 1909 de la calle Luz Aviñón en la colonia Narvarte. Los cuerpos fueron hallados en las recámaras y el baño del lugar. Cada uno presentaba una herida por disparo de arma de fuego en la cabeza, así como excoriaciones en el cuerpo a causa del forcejeo.
Una de las víctimas, el fotoperiodista Rubén Espinosa, se había mudado de Veracruz a la Ciudad de México el mes anterior debido a las amenazas que había recibido por su trabajo periodístico. Y de acuerdo con la reconstrucción de los hechos ofrecida por el procurador Rodolfo Ríos Garza, Rubén Espinosa, Nadia Vera y un amigo identificado como Arturo salieron la noche del jueves llegando al departamento alrededor de las 2 de la mañana del viernes 31, donde permanecieron hasta la mañana. Según Ríos Garza, una mujer que habitaba en el departamento, identificada posteriormente como Sveidi, de 29 años, salió a trabajar en la mañana del viernes, dejando a Rubén, Nadia y Arturo conversando. Posteriormente, alrededor de las 9:30, la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete arribó al lugar. Después de las 12, los 3 presuntos responsables del asesinato ingresaron al departamento y cometieron el crimen entre las 12 y las 3 de la tarde. 2 delincuentes huyeron del edificio a bordo de un automóvil Mustang rojo, propiedad de la modelo Miles Virginia Martin, llevándose consigo un maletín. Por la noche, la mujer que había salido a trabajar el viernes por la mañana regresó al departamento. Encontró los 5 cadáveres y dio avisos a las autoridades. El 4 de agosto del 2015, 4 días después de lo ocurrido, el procurador Rodolfo Ríos Garza informó que se vinculó a 3 hombres con el multihomicidio de la colonia Narvarte. El 5 de agosto, una persona fue detenida por la Procuraduría, quien más tarde confesó su participación en los hechos. El detenido, identificado como Daniel Pacheco Gutiérrez, fue consignado por los delitos de feminicidio, homicidio y robo agravado en pandilla. El 13 de agosto, la jueza Hermelinda Silva dictó auto de formal prisión a Pacheco, quien reconoció haber participado en el robo, pero no en el homicidio. La línea de investigación principal de la PGJDF fue el robo, a pesar de que Sveidi declaró que los delincuentes solamente robaron 6,000 pesos y que la policía halló varios objetos de valor en el departamento. Abogados y familiares de las víctimas pidieron a la Procuraduría que no descartase un móvil político debido a la labor periodística de Rubén Espinosa, exigiendo la presentación del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ante las autoridades. El 11 de agosto, Duarte rindió declaración ante la PGJDF, deslindándose de toda responsabilidad. El 14 de agosto se reportó el hallazgo de 300 gramos de droga sintética en el departamento. Exámenes toxicológicos practicados establecieron que 3 personas implicadas en el caso habían dado positivo, que eran Daniel Pacheco, por consumo de cocaína en cantidades considerables, entre comillas, Rubén Espinosa por cocaína y Nadia Vera por rastros de marihuana. O sea, los estaban victimizando estos 2 que fueron las víctimas. En su declaración ministerial, Pacheco sostuvo que había ido al departamento de la Narvarte en compañía de 2 sujetos identificados como Omar N. y Abraham N. Algo que, si no saben, el nombre, el poner N es como de que no saben su apellido. Hagan de cuenta como en Estados Unidos en los juicios ponen a los hombres Joe Doe y Jane Doe, algo así. Bueno, Omar N. y Abraham N., con la finalidad de obtener sexo, nuevamente afirmó haber robado una mochila negra y se deslindó del homicidio. El 18 de agosto, elementos de la PGJDF acudieron a la Fiscalía General de Veracruz para tomar declaración de 5 funcionarios anteriores y actuales de la administración de Javier Duarte, entre ellos Arturo Bermúdez Zurita, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, que había sido señalado como autor intelectual de un ataque contra estudiantes y activistas el 5 de junio del 2015. O sea, ya hace 10 años. Bueno, aquí dice... En dicha manifestación participó la activista Nadia Vera,
mientras que Rubén Espinosa dio cobertura fotográfica del incidente. ¡Qué casualidad! El 30 de agosto se anunció la detención del ex policía Abraham Torres Tranquilino, de 24 años, o sea, Abraham N. Torres Tranquilino había sido sentenciado en 2011 a 4 años de cárcel por cargos de tortura y uso indebido del servicio público, pero salió en libertad condicional en octubre del 2012. Según la declaración de Pacheco, Torres Tranquilino fue quien le invitó al departamento de la Narvarte. En su declaración ministerial, Torres Tranquilino señaló que había ido al departamento para apropiarse de paquetes de droga que presuntamente había recogido días antes Mill Virginia Martin en el aeropuerto de la Ciudad de México, señalando a Daniel Pacheco y a Omar N. como presuntos, y estoy acentuando el presuntos, integrantes del grupo de los Zetas, un grupo criminal. También indicó no conocer a Rubén Espinosa y a las otras víctimas y haber evadido a la policía al sobornar a un agente de tránsito. El 7 de septiembre, la jueza Silva dictó auto de formal prisión a Torres Tranquilino. El 31 de agosto de ese año, la organización Artículo 19 acusó a la PGJDF que violó protocolos de investigación como la filtración de información sensible de manera ilegal y dolorosa, como siempre lo hacen, a medios de comunicación, tales como fotografías de los cadáveres o los resultados de los estudios químicos realizados a los cuerpos, que solo han revictimizado, estigmatizado y criminalizado a las víctimas del múltiple homicidio. Que eso tristemente sigue pasando en México, a pesar de que hace unos cuantos años hubo el caso de una chava que fue asesinada por su pareja y un periódico pues la revictimizó. Que eso siempre pasa en todos los casos, ya sea de homicidio, feminicidio, robos, todo lo que involucre al país de México. Asimismo, también se acusó a la Fiscalía de acotar las líneas de investigación y no considerar a fondo el móvil de ataque a la libertad de expresión, así como la sospecha de tortura contra Daniel Pacheco, misma que fue descartada posteriormente por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El mismo día, el gobernador Javier Duarte calificó las acusaciones en su contra como, cito, un linchamiento mediático. El 10 de septiembre de ese año, 2015, los abogados de las víctimas solicitaron a la PGJDF, mediante un amparo, ampliar las declaraciones de Arturo Bermúdez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de Benito González Morales, su predecesor, para indagar más sobre un posible móvil político del homicidio. El 11 de septiembre, la Fiscalía anunció la detención de César Omar Martínez Cendejas, de 32 años, como el tercer implicado en el homicidio, aunque Martínez Cendejas negó conocer a Daniel Pacheco y haber estado en el departamento a la noche del crimen. Peritajes posteriores lo desmintieron. El 18 de septiembre recibió el auto de formal prisión. El 17 de septiembre, un día antes, 4 videos entregados de forma anónima a la PGJDF mostraron a 2 individuos más implicados en el caso, quienes siguieron en una camioneta al Mustang donde escaparon los asesinos. Los ocupantes del Mustang entregaron un paquete y un sobre amarillo a los de la camioneta 3 horas después del crimen. El 23 de septiembre, los abogados de las víctimas indicaron que los implicados habían intercambiado al menos 30 llamadas y mensajes de texto en su trayecto al edificio donde se realizó el multihomicidio, así como hasta 2 horas posteriores al crimen, lo que instaron a la PGJDF a investigar dichas comunicaciones. El 1 de octubre, las autoridades hallaron la camioneta Suburban azul marino que los 3 implicados utilizaron para llegar al departamento de la Narvarte. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, la camioneta salió con Daniel Pacheco, Abraham Torres y César Omar Martínez a las 13:36 de la colonia San Francisco Culhuacán, en Coyoacán. Después del homicidio, los asesinos se separaron
Dos huyeron en el Mustang rojo y otro en la Suburban, volviéndose a reunir alrededor de las 19:10 horas o las 7 de la noche para repartirse lo robado. La investigación también halló una llamada entre Abraham Torres y Mile Virginia Martin antes de partir a San Francisco Culhuacán rumbo al departamento. El 9 de octubre, una comparecencia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el procurador Ríos Garza descartó que el multihomicidio estuviera relacionado con la delincuencia organizada, en tanto que el senador Marco Antonio Blázquez, así se escribe, señaló que solicitará a la Procuraduría General de la República que atrajera el caso. El 5 de noviembre, los abogados de las víctimas del multihomicidio presentaron un amparo debido a que la PGJDF se negó a informarles por escrito sobre los avances de la investigación y a realizar nuevos peritajes. Carla Michelle Salas, abogada representante de Nadia Vera y Mile Virginia, acusó que la investigación prácticamente se detuvo a mediados de septiembre y que el juicio se encontraba paralizado. El 9 de noviembre, un grupo de periodistas y defensores de derechos humanos presentó una plataforma de acompañamiento para darle seguimiento al caso mediático. El 25 de noviembre, un grupo de fotoperiodistas protestó por el caso Narvarte en el evento de reapertura de la línea 12 de la Ciudad de México, encabezado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Aunque diversos diarios nacionales cubrieron la protesta, varias notas fueron retiradas de portales web por una supuesta presión del gobierno de la Ciudad de México. El 27 de noviembre, la PGJDF determinó que el origen del crimen fue la amistad de los asesinos con la colombiana Mile Virginia Martin, aunque se reconoció que aún no existía un móvil claro del homicidio. El subprocurador de justicia Edmundo Garrido afirmó que la investigación había sido, cito, transparentada más allá de los estándares regulares. Al día siguiente, el quinto tribunal colegiado de materia penal del primer circuito ordenó a la Procuraduría no hacer pública la información contenida en la indagatoria sobre el caso. El 5 de diciembre, el artículo 19 acusó a la PGJDF de construir una narrativa relacionada con el ajuste de cuentas de narcotraficantes con la víctima de nacionalidad colombiana, Mile Virginia Martin, y a la titular de la CDHDF, Perla Gómez, de, cito, una visión limitada en torno al caso Narvarte y las implicaciones que tiene en materia de derechos humanos. Al año siguiente, el 28 de enero del 2016, se dio a conocer que el comandante encargado de la investigación del caso Narvarte contaminó la escena del crimen al no tener cuidado en la preservación de huellas dactilares. Al día siguiente, se reveló que los dos implicados, Abraham Torres y Daniel Pacheco, se retractaron de sus declaraciones previas. Ambos acusados solicitaron ampliar su testimonio ante la jueza Silvia, señalando que habían rendido declaración bajo coacción. El 3 de febrero, la PGJDF confirmó que el caso seguía abierto, sosteniendo la afirmación de que Torres y Pacheco sí habían estado en el departamento. El 21 de abril se giró una orden de aprehensión contra René Ruiz Mejía, comandante de la Policía de Investigación, bajo el cargo de ejercicio ilegal del servicio público. Mejía fue acusado de filtrar información confidencial sobre el caso. El 17 de junio, el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en materia penal determinó que la PGJDF era culpable de las filtraciones de información sensible a los medios de comunicación. El mismo 21 de abril, la defensa de las víctimas ganó un amparo contra la PGJDF, obligando a la dependencia a no cerrar el caso, a agotar las líneas de investigación y a desahogar el resto de las pruebas presentadas. Al día siguiente, el 22 de abril, los familiares de las víctimas acusaron a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, había roto su compromiso de ayudar a las investigaciones de este caso aún no esclarecido. El 27 de julio, la madre de Nadia Vera publicó una carta abierta donde acusó
que a un año de multihomicidio aún no había un móvil claro del crimen. El primer aniversario del crimen motivó a una protesta frente a la Procuraduría General de Justicia, así como otras manifestaciones en la Ciudad de México y Jalapa, Veracruz. El 8 de febrero del 2017, los abogados de las víctimas exigieron que se investigara a 6 empresas de seguridad privada, propiedad del ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita. De acuerdo con los representantes legales, Rubén Espinosa y Nadia Vera huyeron de Veracruz por las amenazas y el hostigamiento de las autoridades locales. Según la información recabada por los abogados del caso, las personas que seguían a Espinosa y Nadia coinciden con el perfil de un policía, un militar o un guardia privado. David Peña, abogado de una de las víctimas del caso, dijo ese día, cito: "Nosotros recabamos información de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas de Veracruz sobre la operación de personas vestidas de civil. No sabíamos si formaban parte de la Secretaría de Seguridad o no, pero no eran civiles, incluso armados, que los seguían no solo en Veracruz. En el caso de Rubén, cuando está en la Ciudad de México, en una de las entrevistas previas a su asesinato, denunció que varios hombres lo siguieron aquí. Eran hombres vestidos de civil con presencia policial o militar, pero también encajan con el perfil de un guardia privado. Los abogados habían solicitado a la PGJDF ampliar el testimonio de Bermúdez desde agosto de 2015. Pero la Fiscalía desmintió esa línea de investigación. David Peña, responsable legal de las víctimas, también indicó que las personas asesinadas habían recibido un tiro certero y a corta distancia, lo que sugieren que los agresores tenían entrenamiento. Dijo, cito: "Los disparos son limpios, a corta distancia, para el contacto porque no hay quemaduras, es decir, que el arma no fue colocada sobre el cuerpo para disparar. Eso quiere decir que el agresor sabe disparar y que hay un control del arma. Hay tiros precisos, eso implica a alguien capacitado en el manejo de armas. Sabía incluso torturar, entonces nosotros decimos que estamos hablando de un perfil policial, militar o de personal de seguridad privada que tiene esa formación técnica". Curiosamente, en ese año, el 15 de abril del 2017, justo cuando yo estaba cumpliendo años, curiosamente, la Procuraduría General de la República anunció la captura de Duarte con ayuda de las autoridades de Guatemala. El exgobernador fue localizado y capturado con fines de extradición alrededor de las 8 horas en un hotel de Panajachel, departamento de Solalá, en Guatemala. En un comunicado, la Procuraduría informó que con base en investigaciones realizadas por las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República y con el apoyo de la Oficina Central de Interpol en Guatemala, Javier Duarte Ochoa fue localizado y detenido con fines de extradición en el municipio de Panajachel, departamento de Solalá, en ese país. La detención se realizó con el apoyo de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República de Guatemala. La PGR le imputa el saqueo de 253 millones de pesos de los fondos públicos de las Secretarías de Salud y Educación, según el periódico digital mexicano Animal Político. Su detención se debió a que las autoridades siguieron la pista de sus familiares, específicamente un vuelo que realizó para visitarlo ese fin de semana en Guatemala. Posteriormente fue extraditado a México y el 28 de septiembre del 2018 se declaró culpable y actualmente cumple condena en prisión, que entre sus delitos, sus crímenes se encuentran el lavado de dinero, asesinato y desaparición de periodistas, y lo más terrible fue darle aguas en vez de quimioterapias a pacientes de cáncer infantil. Sí, el mismísimo Javidú hizo ese peor crimen. En noviembre del 2022, la Fiscalía de Veracruz anunció que Duarte fue vinculado a proceso por delito de desaparición forzada por entorpecer la investigación de la desaparición del policía estatal David Lara Cruz.
Se alega que el cuerpo de Lara Cruz fue trasladado de una barranca en el municipio de Emiliano Zapata al municipio de Alto Lucero, lugar donde el gobierno reportó el hallazgo del cuerpo. Curiosamente, Duarte fue detenido en ese año y también que fue uno de los un sospechoso en el caso de la colonia de Narvarte. ¿Coincidencia? No sabemos. Lo que sí sabemos es que este güey está en la cárcel. El 21 de junio de 2017, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación a la Fiscalía y al Tribunal Superior de la Ciudad de México, sosteniendo que se violó el derecho a la intimidad y a la privacidad de las víctimas al exponerse su información personal, además de que el caso no se manejó con perspectiva de género. El 11 de julio, la Fiscalía aceptó la recomendación. El 31 de julio, en el segundo aniversario del crimen, familiares y amigos de las víctimas protestaron en la sede de la PGJDF para demandar que se resolviera el caso. El 2 de agosto, el Citizen Lab de la Universidad de Toronto publicó un informe en el que señala que entre septiembre y octubre del 2015, Carla Michelle Salas y David Peña, abogados de las víctimas del caso Narvarte, recibieron mensajes de texto con enlaces al software malicioso Pegasus, esta empresa de vigilancia, que curiosamente este escándalo fue uno de los estallidos en el gobierno de Peña Nieto en ese año. Estas revelaciones se sumaron a otros casos documentados por el Citizen Lab y otras organizaciones de la sociedad civil sobre el uso de este software adquirido por la Procuraduría General de la República en 2014, en contra de activistas, periodistas y políticos, así como un panel de expertos independientes con inmunidad diplomática. De acuerdo con el medio Animal Político, una ampliación de un dictamen de criminalística realizada el 19 de diciembre del 2017 por un experto independiente confirmó señales de tortura en los cuerpos de casi todas las víctimas, con excepción de Alejandra Negrete. Las lesiones se presentaron en cuello y espalda y fueron causadas por un objeto punzocortante, como unas tijeras o algo que te puede cortar así gacho. Pero ya, perdón esa interrupción, en que me quedé así. El 10 de mayo del 2010, un juez de distrito le negó un amparo en contra del auto de formal prisión a 2 de los 3 presuntos asesinos, a Daniel Pacheco y a César Omar Martínez, quienes debían seguir el proceso penal en el reclusorio preventivo Oriente en la Ciudad de México. El 31 de julio, en el tercer aniversario del multihomicidio, los abogados de las víctimas denunciaron que las autoridades se han negado a seguir otras líneas de investigación y que a pesar de haber presentado pruebas para fortalecer la hipótesis de la persecución política en Veracruz, la Fiscalía las ha desestimado. Asimismo, activistas y defensores de derechos humanos exigieron una disculpa pública por parte de los jefes de gobierno Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva, ya que se estaba transicionando el poder en la Ciudad de México. El 5 de diciembre, los abogados de las víctimas confirmaron que el gobierno de la Ciudad de México no había atendido aún las recomendaciones elaboradas por la CDHDF en julio de 2017. Por su parte, la Fiscalía respondió diciendo que las víctimas no han aceptado sus propuestas respecto a la indemnización y disculpa pública. El 21 de diciembre, familiares de 4 de las 5 víctimas presentaron una queja ante la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, acusando negligencia y omisión por parte de las autoridades de la Fiscalía y exigiendo a la jefa de gobierno recién entrada, Claudia Sheinbaum, que esclareciera el caso. El 4 de enero del 2019 se dio a conocer la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México pretendía ofrecer una disculpa pública sobre las anomalías de la investigación, tal como recomendó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en 2017, sin reconocer su papel en la filtración de información sensible del expediente a los medios de comunicación. La comisión señaló que la Fiscalía solamente cumplió con
menos de 4% de las recomendaciones emitidas al término de la administración de Miguel Ángel Mancera. El 31 de julio de ese año 2019, en el contexto del cuarto aniversario del crimen, el subdirector regional de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado, indicó que la administración de Claudia Sheinbaum ha decidido replantear la investigación y se abordarán líneas de investigación que fueron omitidas por sus antecesores, especialmente la que vincula al homicidio con las amenazas recibidas por el fotógrafo Rubén Espinosa en el estado de Veracruz. A 6 años del multihomicidio de la colonia Narvarte, ahora que ya se está cumpliendo, va a cumplir en este año 10 años, bueno, en ese entonces 6 años, ya se identificaron y en prisión 2 de los procesados por los delitos de feminicidio diverso, homicidio calificado y robo. En abril del 2021, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó sentencia contra Omar N., uno de los procesados. Sin embargo, las víctimas y representantes siguen exigiendo la existencia de daño moral y la necesidad de reparación integral. Aún queda pendiente la condena de Daniel N., el tercer autor material. El 8 de diciembre del 2022, hace ya unos años, se estrenó en Netflix el documental A plena luz del día, a plena luz, el caso Narvarte, del director Alberto Arnaut Estrada, mismo director del documental Hasta los dientes, que ya comentamos este documental, que fueron de los 2 chavos asesinados extrajudicialmente en la Universidad Tec de Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, en 2010, cuyo caso lo pueden escuchar en el episodio 94. Bueno, tristemente, siendo un país donde estamos más acostumbrados al periodismo amarillista y sensacionalista, donde nos interesa más la vida privada de un artista que en saber a dónde se va nuestro dinero, y que día con día desaparecen personas que en busca de la verdad terminan siendo silenciadas. Ahora que supuestamente, como vemos hoy en día, que pasó esto en Campeche, donde la gobernadora de allá silenció a un periodista que le mandó a cerrar su periódico solamente porque le estaba criticando. Es que es el tema en México con el periodismo. No se puede ya hablar, porque si no terminas mal. Pero bueno, este fue el caso, aún sin resolver, del multihomicidio de la colonia Narvarte. Un caso que intriga a México y que no se ha esclarecido hoy en día. Pero bueno, como les digo, el periodismo en México es una cosa fuerte, donde si quieres hablar con la verdad, pues te atiendes a la consecuencia de que posiblemente puedas terminar en algún río o en algo. Como ya les comenté, que le pasó casi a este periodista en Campeche, que le cerraron su medio nomás por criticar a la gobernadora, nomás porque es de cierto partido político. O como le pasó a esta Lidia Cacho cuando pasó el tema de su publicación de los demonios del Edén y todo eso, que hasta ella actualmente creo que vive en España, no sé si regresó a México. Me quedé con que ella vive en España porque se autoexilió, ya que pues tristemente México es un país donde los periodistas no son defendidos. Bueno, más que defendidos, protegidos. Como el caso de esta periodista que en una conferencia mañanera de AMLO, por allá del 2019, le pidió protección, no le hizo caso y terminó muerta tiempo después. Pero bueno, así es el periodismo en México, y pues esto es uno de estos casos donde causa más indignación porque no se sabe qué pasó. Que esperemos muy pronto se resuelva, pero quién sabe. Por lo tanto, espero que les haya gustado este episodio. Recuerden que si quieren ver fotografías relacionadas con este caso, bueno, está en el canal de YouTube, pero en YouTube esas mismas fotografías estarán en nuestras redes sociales. Síganos como @crimenesatroces podcast en Instagram y @crimenesatroces en Twitter. A mí me pueden encontrar en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto nos despedimos, ya para que la siguiente semana hablemos de un caso que ya cumplió 5 años, sobre el asesinato injustamente de un afroamericano inocente por parte de la policía de Estados Unidos.
ustedes sabrán de quién me estaré hablando, pero para los que no, espérense al próximo episodio. Gracias por escucharnos, nos vemos y nos escuchamos otra vez. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.